Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Roce Sos, del grupo Herba. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Bienvenidos a este nuevo episodio de Queremos Ayudarte. Como decimos siempre, esta declaración de intenciones que tenemos para con nuestros oyentes y para nosotros mismos también, que es aprender de los mejores en cada ámbito y con ello mejorar nuestras vidas. En este caso seguimos hablando de ahorro, de finanzas, de cómo perderle el miedo al dinero y cómo hacer que el dinero nos dé paz y no nos la quite. Y para ello nos vuelve a acompañar Luis López, él es asesor financiero de Safe Broke Europe y además nos trae un tema súper interesante porque a veces nos damos cuenta de esta problemática cuando ya somos mayores y decimos esto porque no me lo enseñaron cuando era pequeño. Entonces, para todos aquellos que tengan la posibilidad de facilitar esta información a los más jóvenes, creo que esto es la herramienta perfecta. Así que lo primero, Luis, gracias por tu tiempo, que eso sí que creo que es lo más valioso y costoso que tenemos en esta vida y que por desgracia no se puede replicar. Y lo segundo, por tu conocimiento. Hola de nuevo, Carmen. Como siempre, un placer estar aquí contigo, con todos los oyentes y yo la verdad es que dedicar el tiempo a formar y a educar en aspectos financieros para mí es un auténtico placer, con lo cual, como siempre, encantado de estar aquí, Carmen. Pues vamos a hablar de eso, de los niños pequeños, de los adolescentes, de ese punto en el que ya tenemos un suficiente nivel cognitivo para entender las cosas y para adquirir esos hábitos que, como hablábamos en un episodio en el que nos hablabas de las finanzas como no nos las habían contado, el cortoplacismo no es válido para el ahorro, pero sí el largoplacismo. Entonces, cuanto antes empieces, por lógica, más ahorrarás. ¿Cómo podemos contarle este mundo que ya los adultos nos aterra a niños y adolescentes? Sí, la verdad es que puede sonar un poco difícil. ¿Cómo puedo yo diferencio? De hecho, lo veremos en la conversación que vamos a mantener. Pues un poco lo que son dos edades, niños de hasta 12 años y luego ya lo que es preadolescente, adolescente, porque es verdad que no se le puede hablar de la misma forma a unos que a otros. Y yo siempre voy a empezar por el mismo punto. Es decir, es fundamental tener lo que es un objetivo, ¿de acuerdo? Saber por qué se quiere ahorrar. Incluso los niños también vamos a hablar ahora de la paga, de esas fórmulas que hay para también que se vayan acostumbrando al ahorro. Y pues saber por qué quiero ahorrar y por qué no me gasto el dinero si puedo hacerlo. Pues al final lo de siempre, tener una motivación y marcar lo que es un plan, saber cuánto dinero quiero ahorrar, en qué plazo. Y eso los niños también pueden hacerlo y tener pues eso, un objetivo marcado claramente, como decía en anteriores ocasiones, que sea concreto. En el caso de los niños, el objetivo, pues lógicamente va a ser diferente, muy diferente del objetivo que puede tener un adulto. Pero vamos a poner también un ejemplo. Un niño puede decir, yo tengo el objetivo de querer comprarme pues una consola o de ir a la Warner. Entonces, pues ¿cómo puedo conseguirlo? Hay que hacer partícipe al niño del ahorro. Fundamental también, hay que desde el inicio, muchas personas con las que me encuentro en mi actividad profesional me dicen, oye Luis, pero ¿cuándo es el mejor momento para empezar a hablar a mis hijos o a los niños de ahorrar? La respuesta es bien clara desde siempre. No voy a decir que desde que nazcan, lógicamente, pero bueno, desde el inicio. Cuanto antes os hagamos partícipes y hablemos de este tema con naturalidad con ellos, pues antes van a asumir ciertos términos. Voy a poner también una situación. Yo, por ejemplo, cuando voy a la compra con mi hija, como con mis hijas, tengo 2 hijas, si voy con ellas, pues sí que es verdad que a lo mejor no les voy a soltar la tesis económico-financiera de tal o cual autor, pero bueno, a lo mejor sí que puedo ir indicándoles porque está así este precio, porque los alimentos tienen este precio, porque tienen esta rebaja, porque no. Incluso cuando voy a la caja, pues ahora veamos en la caja, voy a pagar, puedo pagar en efectivo, puedo pagar con las tarjetas de débito, de crédito. Todo eso, aunque nos parezcan cosas que sin mayor importancia, va a hacer que en unos años, cuando hablen de las finanzas, ya estén acostumbradas a ellas. Es decir, nosotros al final tenemos que distinguir en ese ahorro que quiere
quiere tener el niño y en esa capacidad de ahorro, lógicamente la edad, como estoy comentando, el tamaño, vamos a ver luego que no es lo mismo tener un objetivo grande que pequeño, de dónde obtendrán el dinero, a través de qué recursos. Sí que es muy importante, fundamental, diría yo, Carmen, que seamos nosotros, los adultos, los que tenemos que pensar antes las cosas, antes de ofrecérselas a los niños. Lógicamente nosotros no dejan de ser menores de edad y tenemos que pues un poco planificar o detectar cuáles son las necesidades o para qué puede estar destinado ese dinero. Un objetivo, como comentaba, pues siempre motivante. Como os decía, el objetivo, en caso de que sea un objetivo muy grande, ¿vale? Para un niño, a lo mejor para un adulto no le puede parecer, pero que pueda ser grande, en este caso una opción, por ejemplo, es la de, ya no la de la paga, sino, por ejemplo, compartir gastos. Es decir, pues mira, si tú aportas una cantidad, pues yo aporto otro. Por ejemplo, una consola. El niño quiere una consola, lógicamente no va a poder ahorrar en un plazo menos corto para una consola. Entonces al final eso va a ser un objetivo irreal, no va a ser alcanzable, entonces se va a frustrar, no va a conseguir. Lógicamente lo que va a hacer es, según entra ese dinero, así sale. Nos pasa a los adultos también. Si no tenemos un objetivo alcanzable, según entra, pues según sale. Pero sin embargo, si yo le digo, oye, pues mira, la consola no, pero en el momento en que tengas ahorrado dinero para comprarte un juego o 2 juegos, que bueno, tampoco es que sean baratos, para la consola, pues yo sí que te regalo la consola. Entonces sí, ahí va a tener esa motivación y va a entrar en la dinámica y en ese hábito de ir ahorrando, que eso en el futuro pues se va a traducir en esa capacidad de ahorro cuando sea adulto. También es fácil preguntarse cuál es el plazo que podemos poner de ese objetivo. Bueno, no más de 5 o 8 semanas. Yo entiendo que un plazo muy largo para un niño, eso al final se diluye en el tiempo y no va a alcanzarlo. Tiene que ser algo alcanzable en un plazo, pues eso, un mes, mes y medio, incluso 2 meses, sería un plazo pues razonable. Y luego siempre es muy importante con los niños negociar. Suena un poco raro, pero esa capacidad de negociación con los niños es muy importante. Él tiene que ser partícipe. Al final, la estrategia que se marque con el niño, él tiene que haber participado en ella. Si no, no hacemos nada. Y ser consecuentes. Yo me encontraba hace poco con un amigo que me decía, Luis, yo fui otro día esto que hablas tú del ahorro, fui otro día a la tienda con mi hijo y, papá, que quiero chuches, que quiero no sé qué, que quiero no sé cuántos. Al final le dijo, no tengo. Pero ¿qué pasa? Luego al final, ese amigo, no tengo para ello. Salen de la tienda, pero ¿qué pasa? Y se toma una caña. Lógicamente el niño no es tonto. El niño tenga 3, 4, 5 años y tiene esa capacidad de decir, pero ¿cómo es que no había dinero para esto? Pero sí para esto otro. Entonces yo sí que recalcaría que tenemos que ser consecuentes y también ejemplarizantes. Pues al final habrá que decir al niño que no se puede comprar tal cosa porque el dinero que tenemos ese día que está destinado a comprar tal y tal. Eso también es importante, que sepa el destino del dinero, Carmen. Eso es fundamental. Es un poco también extrapolable a esa forma paternalista de ver, por ejemplo, la nutrición, que queremos que los niños coman bien, tal no sé qué, no sé cuánto, pero no les hacemos partícipes de los procesos de compra. Entonces, un poco bajándola a la tierra en lo que es nuestro campo, ¿no? En los supermercados, el que los niños también, además se pueden hacer las dos cosas a la vez, porque puedes hacer la compra y explicarle todas estas cosas, como decías, con tus hijas, ¿no? Pero que en ocasiones, con el dinero nos encontramos con esa forma paternalista, como decía, que hay en otros ámbitos, como la medicina. Oye, pues que me diga lo que tengo y no me hago responsable de cuidarme. O que me digan lo que tengo que comer y, bueno, que otro piense por mí, ¿no? Entonces sí es verdad que es un poco retirar esa forma de darles también, o sea, quitar ese paternalismo y darles autonomía a los niños para que vayan aprendiendo poquito a poco, soltarles, no estar dándoles la mano para que no aprendan a caminar. Sí, así es cierto. Tienen que tener ya su responsabilidad con más o menos edad y cada uno en la proporción que le corresponda, lógicamente por esos años que tenga, pero tienen que ir asumiendo también una parte, aunque sea pequeña, de responsabilidad que en el futuro, ya comentaba también en otro capítulo anteriormente contigo, Carmen, que la responsabilidad al final es el cimiento de esa casa que nos va a dar opción a conseguir un objetivo. Los niños también tienen sus deseos, sus objetivos, también claro que los tienen. Hablaba anteriormente de qué pasaba cuando el objetivo es grande, es más grande, pero ¿y qué pasa cuando el objetivo es pequeño? ¿Qué diferencia hay? Bueno, ahí en ese caso yo sí que no soy partidario de que se compartan esos gastos. Es decir, ahí sí que el niño tiene que tener un objetivo que alcance él por sí solo, que valore
que valore el haber ahorrado esa cantidad de dinero para conseguir ese objetivo más pequeño. Decía anteriormente que cuál debe ser la edad para hablar de dinero con unos niños. Lo que decía lógicamente desde siempre, y hay que verbalizar con ellos. Muy, muy importante, Carmen. Es el hablar continuamente, darles ejemplos, explicar qué voy haciendo, de forma sobre todo natural. La naturalidad es muy importante en la educación financiera de los niños. Decíamos en el episodio que mencionaba antes las finanzas como otras habían contado, el naturalizar el dinero, que a veces está demonizado. Entonces no queremos acercar a los niños porque parece como que es un arma que se dice vulgarmente carga al diablo, ¿no? Sí. Y al contrario, cuando normalizamos el dinero es cuando no tenemos esa avaricia, vamos a decir el término. Totalmente, eso hubiera sido la base, en mi opinión, en mi humilde opinión, si hace unos años, vamos a poner, si cuando yo era un niño se hubiera hecho de esta forma, pues lógicamente, llegada a una determinada edad, no sería el dinero, el hablar de dinero no sería tabú como es hoy en día. Todo hay que naturalizarlo y eso iría en beneficio de todos y de la sociedad, lógicamente. Voy a poner un tema encima de la mesa que todos hemos hablado de él, la famosa paga. ¿Es bueno dar paga al niño? ¿No es bueno? Bueno, pues en mi opinión sí que es verdad que es fundamental el asignar una paga. Bueno, estamos hablando hasta esos años, hasta los 12 años. Yo creo que lo conveniente sería una paga semanal, donde el niño pues se vaya haciendo responsable y saber que esa cantidad es aquella necesaria para lo que nosotros siempre tiene que estar el adulto, porque al final no deja de ser un menor de edad. Tiene que ser el adulto el que establezca qué queremos. Suena un poco raro, pero ¿qué queremos que el niño compre? Al final tiene que haber siempre una supervisión por parte del adulto. El niño tiene que asimilar que no puede quedarse tampoco con todo lo que ahorre. Igual que nosotros de mayores sabemos que no podemos todo lo que ingresamos gastarlo. ¿Por qué? Porque lógicamente luego van a llegar, por ejemplo, los impuestos, van a llegar algunos imprevistos, va a llegar la hipoteca, va a llegar el recibo del seguro, de la contribución. No podemos. El niño tiene que ser consciente que no todo aquello que ingresa, en concepto, por ejemplo, vamos a decir de la paga, que tiene que gastarlo. Tiene que una parte pequeña también destinarlo al ahorro, a su ahorro, al final. Claro, prepararles para la vida, al final. Como decías, sí, llegan los impuestos, llega la hipoteca, ese tipo de cosas. Es que van a encontrarse. Ojalá, afortunadamente, a lo mejor alguno afortunadamente no tiene que hacer frente a esa hipoteca, pero da igual, si no sale hipoteca, pues será el recibo de alquiler o impuestos. Niño, sí. Los impuestos, Carmen, sí que al final, eso sí que van a tocar. A todos los niños de hoy en día va a tocarles los impuestos, lógicamente. Entonces, con lo cual sí que estarían ya entrenados para ello. El niño, además, tiene que ir siempre cogiendo el hábito de aportar un pequeño porcentaje a ese ahorro. Y lo que comentaba, la frecuencia, sí sería conveniente que fuera una frecuencia de semanal, la de esa paga, o incluso cuando vayan siendo mayores, poder ir aumentando según las necesidades, pues o importe o el plazo de esa paga. Hay que también entonar lo que es la mea culpa por parte de los padres, y hay dos errores que está demostrado que son catastróficos, que es, en primer lugar, no hablar con los niños, no hablar de dinero con los niños, que lo hacemos, es verdad que muchas veces por el día a día, el tiempo nos come, no hablamos entre otras cosas, no hablamos de dinero, no hablarlo con ellos, y no adecuarnos, importantísimo, no adecuarnos al nivel del niño. Es decir, no podemos querer aplicar y explicar las cosas a los niños, aquellas cosas que no estén a su alcance. Al final ellos, estamos hablando de niños de, lógicamente, no menores de 12 años, incluso de 3, 4, 5 años, que por mucho que les expliquemos, pues al final no van a tener esa capacidad cognitiva de razonamiento, de entendimiento de lo que estamos explicándoles. Al final el esquema, un poco yo lo traduciría en que el adulto es el que piensa el objetivo que tiene que tener el niño. El adulto hace una propuesta al niño a través de esa negociación, y luego tienen que establecerse unos límites, unas reglas consecuentes. Antes hablaba del ser consecuente, es fundamental. Esto, hasta aquí todo lo que he comentado, sería para niños hasta, vamos a decir, 11, 12 años. En la época ya de la temida adolescencia. Bueno, yo un poco por experiencia, sí que la temida adolescencia, ahí así que
el niño, el adolescente, tiene una capacidad de comprensión igual, muy similar, yo diría que igual a la de un adulto. Y bueno, pues es un error también a veces darles, sí, podemos darles toda la información posible, pero igual que le pasa al adulto, hay información que no van a entender porque no tienen esos conocimientos y lógicamente no se le puede soltar todo de golpe. Hay que ir poco a poco educando también a los niños. Su cerebro al final sí que está preparado para ello, pero no podemos soltarle toda esa información de golpe. Nos pasaría a nosotros al final. Si tú a mí me cuentas cualquier tema, me hablas de cualquier tema que yo no conozco de sopetón, hablando así vulgarmente, pues lógicamente a mí no me va a quedar. Y pues un poco yo sí diferenciaría dentro de las cuestiones que hay que determinar con los adolescentes. Hay varios puntos. Hay que establecer inicialmente pues de dónde van a salir los ingresos. La paga, que hablábamos antes, cuánto, cada cuánto, va a aportarlo todo él, voy a ayudarle, vamos a ayudarle. Hay que negociar y que sentirse partícipe el niño siempre. Y debemos enseñarles a tomar decisiones inteligentes. Eso le va a pasar en el futuro. Va a tener que tomar decisiones también, a ser posible, inteligentes. Y aprender a gestionar pequeñas deudas. Hay muchos adolescentes ya que tienen su tarjeta de débito, de crédito, de prepago, el padre, la madre se lo carga, va a hacer un viaje. Es fundamental que tengan esa capacidad. Y hay muchos conocidos que me dicen, bueno, Luis, es que mi hijo con 15, 16 años, ¿qué hace con una tarjeta? Pues con una supervisión. Yo sí que soy partidario de que vayan acostumbrándose a, no ya por comodidad, que también, y por adecuarse a los tiempos, que también, pero por incentivar esa responsabilidad. Tenemos que ir dándoles cada vez mayor responsabilidad, estableciendo eso siempre dentro de unos límites. Y un poco, de forma un poco resumen, yo sí que trataría, si me permites, Carmen, 3 puntos muy importantes a la hora de educar financieramente a un menor, independientemente de que sea un adolescente, que es determinar unas reglas. En un menor de edad, al final no puede hacer todo lo que él quiera sin esa supervisión. Él tiene que ser partícipe. Debemos diferenciar siempre entre responsabilidad y chantaje. Lo que no podemos tampoco es educar o utilizar la paga con el niño a modo de chantaje. Es decir, eso sí que me interesa que lo tenga, que no, eso no. Al final tiene que ser una cosa entre las dos partes. Y si no queremos acordar una cantidad menor, pero siempre con el consenso de los dos. Hay muchos padres que a lo mejor me estarán escuchando y me dirán, pero ¿qué consenso? Si es mi hijo, pues es fundamental que podéis creerme el hacerlo partícipe. Debemos siempre ayudarle a determinar sus objetivos de ahorro. Un objetivo, como recalco siempre, alcanzable y retador o motivador, que al final es lo mismo. Si no sabemos lo que queremos alcanzar, pues difícilmente podremos ahorrar. Y por terminar, yo sí que diría que es necesario hacer un seguimiento de ese objetivo, de ese ahorro, y siempre no tomar el seguimiento como un control, no, un seguimiento a nivel de ayuda y de educación. Carmen. Nos encontramos, imagino que algún oyente que tenga ya niños en edad adolescente que ya hacen consumos de forma independiente, o bien salen el fin de semana y van a la hamburguesería y tal. O sea, que tienen gastos y a mayores pues igual quieren comprarse la videoconsola de turno. Entonces, ¿ahí cómo podríamos ayudarles? ¿Qué porcentaje de esa paga tienen que destinar a ese ahorro y la otra al gasto? Porque yo creo que esa llega ya a la edad maravillosa en la que ya empieza a ser un poco más un ejemplo de cómo va a ser la vida de adulto. Vas a tener una parte de ocio, pero una parte de ahorro para X, que ya sea la conservación del dinero para los impuestos, como para, en el caso de este niño, pues la videoconsola, y en el caso del adulto, para cambiar la televisión. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos introducir ese paso ya de... Tienes 2 tipos de vías, el ocio y el ahorro? Hay que hacer ese esfuerzo, como nos pasa a los adultos. Lo que tenemos es que, pues que nuestros ingresos, o en este caso de esa paga que se da al niño, él tiene que estar en un porcentaje. Yo diría que estaremos hablando de un 10% de la paga, la que tiene que destinar a ese objetivo. Lo que pasa es que está claro que al
al final depende también del objetivo, pero lo que tendrá que hacer es pues reducir o bien bajar el nivel de su objetivo o ampliar el plazo, que en los adolescentes y que en los niños de menos de 12 años sí podemos hablar de que tiene que ser de 5 o 8 semanas en caso de que lógicamente vaya creciendo y se van haciendo mayores y tengan otras necesidades. El plazo se va a ir ampliando. Al final, lógicamente, el dinero da para lo que da y o aportamos más o ampliamos el plazo, como nos pasa a los adultos. Pero sí, yo diría que en torno a un 10% de la paga destinarla a ello y adaptarse siempre a las circunstancias. Nos pasa también a nosotros, Carmen. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias y a los cambios, y es lo que tiene que hacer también el menor. Tiene que ir aprendiéndolo. Es así. Y otra cosa que también es muy interesante, que tocaste así antes, el tema de hacerles partícipes porque esto a veces da lugar a discusión, a debate. Hacerles partícipes y entender lo que valen las cosas que ellos consumen. O sea, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pues es como echarle en cara lo que cuesta su vida. No, pero que sepan, pues el campamento supone esto, pues para poder pagar el campamento, pues hacemos esto, hemos ahorrado, o cuando éramos jóvenes y teníamos el proyecto de tener hijos, pues pensamos en hacerles partícipes de precisamente eso que decíamos al inicio, de perder el miedo del diablo dinero que se piensa comúnmente, ¿no? Es decirles, pues la tele cuesta tanto, no sé cuánto. ¿Cómo se puede decir eso de una forma elegante? Hombre, yo al final sí que soy partidario de que, bueno, cuando estamos hablando ya de un objetivo, pues a lo mejor de que se traduce en mayor importe, pues esa negociación, al final, oye, pues mira, somos dos partes, si tú consigues ahorrar determinada cantidad, pues yo pongo el resto. Al final, premiar un poco el ahorro también. Es bueno también el premiar, el incentivar al menor a que alcance ese objetivo. Es que si no, al final no va a conseguirlo, no va a servir de nada, y lo que te comentaba anteriormente va a ser frustrante. Y que sepan eso, lo que decíamos, que no se encuentren de repente con 18 años con que existen las tarjetas de crédito, porque entonces probablemente sean carne de cañón de verse atraídos en muchas ocasiones, sí. Vamos a decir, se encuentran momentos en los que si no tienes conocimiento financiero puedes llegar a caer en algún tipo de tarjetas estas abusivas o alguna cosa de eso. O sea que cuanto antes hablemos de dinero, como bien dijiste antes, naturalizar la relación. Siempre. Mucho mejor. Siempre, y a través de un consumo, pues como siempre, como decimos siempre nosotros, responsable, con responsabilidad. Es la base. Lo comentaba antes, al final son los cimientos de la casa, la responsabilidad, Carmen. Aprovecho también para preguntar desde dónde pueden seguir vuestros pasos de SafeRock, si tienen la posibilidad de encontrar más información a través de las redes sociales o de la web. ¿Hay alguna información específica para ahorro? Porque seguramente los oyentes dirán, maravilloso, pero yo quiero seguir aprendiendo esto, me ha activado la bombilla, ¿ahora qué? Sí, nosotros en SafeRock Europe, la pata en la que a la que yo pertenezco, en la que yo desarrollo mi actividad profesional, que llevamos todo el tema de planificación, de inversiones, de ahorro, aparte de poder, lógicamente, entrar en la página web de SafeRock Europe y redes sociales. Sí que tenemos también la posibilidad, a través de los gestores aquí en Asturias, de tener acceso a una primera reunión, a asesoramiento a través de cualquiera de nuestras 3 reuniones. Nosotros trabajamos a través de un modelo de asesoramiento financiero, que en lo que consiste que el cliente, a través de una serie de reuniones, en concreto 3 reuniones, ir viendo el perfil del cliente, sus necesidades, acompañar al cliente y tomar las decisiones de mano del cliente de forma conjunta. Y bueno, pues nosotros somos una empresa de asesoramiento financiero, recalco, independiente, porque es muy importante, y a través de los proveedores que tenemos de primera línea mundial siempre podemos dar la mejor solución a los clientes. Entonces nosotros sí que trabajamos mucho en el día a día la formación, la educación financiera, y ya te digo, efectivamente a la pregunta que tú me haces, pues a través de cualquiera de las redes, de la página web, y en nuestra oficina en concreto aquí en Oviedo. Aprovecho para indicar que nos encontramos en la calle Santa Susana, número 31, primero derecha, donde cualquiera de los compañeros o yo mismo estaríamos encantados, sin ningún tipo de compromiso y ningún tipo de coste, ayudar al cliente y asesorarle.
Pues maravilloso. La verdad es que siempre un placer hablar de estos temas, que en ocasiones, pues como decíamos, en España hablar de dinero está todavía mal visto, no es un tema que se trate con asiduidad y que nos evitaría tantísimos quebraderos de cabeza y tantas situaciones que a veces influyen en nuestra situación personal, sentimental, en muchos ámbitos y en muchos planos, que parece como el dinero no es importante, pero sí, porque acaba cambiando muchas situaciones de nuestra vida. Así que Luis, gracias de nuevo por ponerte en el micro de Queremos Ayudarte. Sin duda tus palabras ayudan y el sintetizar todo tu conocimiento en estos 24 minutos es increíble, porque implica que has tenido que formarte mucho para poder hacer de algo tan complejo una cosa a priori simple. Cuando quieras, aquí estoy a vuestra disposición. Como siempre, un placer, Carmen. El placer es mutuo y gracias desde luego desde Supermercados Más y Más por compartir con nosotros tu conocimiento en Queremos Ayudarte. Y nos vemos en el próximo episodio. Este episodio ha sido posible gracias a Arroces SOS del Grupo Herba. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.